Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. Victoria del Real Madrid 8-7, 6-4 frente al Alba de Berlín. Y como decíamos en nuestra cuenta de Instagram, titulábamos Tavares y Randall fueron demasiado para el Alba de Berlín. Y también el resto del equipo, porque no solo ha sido una superioridad manifiesta que hemos visto trasladada en el juego interior, sino en líneas generales. Es verdad que nos ha costado carburar defensivamente y ofensivamente, sobre todo en el primer apartado a nivel defensivo, pero en cuanto el equipo ha apretado las tuercas, ha apretado las pilas y ha puesto más energía, pues hemos controlado el ritmo, hemos controlado el rebote y hemos sido capaces de, mediante la superioridad física, sobre todo en la zona que teníamos, hacerles mucho daño. Y desde luego la superioridad física que se ha plasmado hoy en el partido, pues claramente se ejemplifica o se focaliza en lo que ha hecho Edy Tavares, que ha terminado con 17 puntos, 7 rebotes para 25 de valoración, y el caboverdiano claramente MVP, ¿no? Que pues no he visto yo en ninguna situación que el Alba de Berlín fuera capaz de pararle, ¿no? Sí, han intentado múltiples ayudas externas para los interiores, pero claro, sus interiores son todos más o menos pequeños, entre comillas, y más comparado con un tipo como Tavares, ahí les hemos hecho mucho daño. Pero por supuesto, ofensivamente hay que hablar del talento que hoy hemos visto de verdad de Anthony Randall, que ha aportado 13 puntos, ha aportado 4 rebotes para un 15 de valoración. No había empezado inspirado en sus lanzamientos de 3, de hecho ha terminado con uno de 4, pero ha estado muy activo, intentándolo siempre con bastante confianza, que ha ido en progresión, al igual que el ataque en equipo, ¿no? Que en el segundo cuarto reventábamos el partido con ese parcial de 10-24 final, y donde claramente ahí ya pues el partido se iba controlando, ventajas siempre superiores a los 10 puntos, y donde pues sobre todo Nigel Williams-Goss controlaba el ritmo del partido cuando entraba. En defensa muy bien Goss, en ataque también con 9 puntitos, sus 5 asistencias. No ha sido un partido estelar, sobresaliente, pero un partido de notable, ¿no? Y luego, pues qué decir, ¿no? Muy importante en la segunda parte la labor de Rudy Fernández, que hoy ha estado muy bien en el tiro de 3, 4 de 7 Rudy, 14 de valoración, pero al margen de los puntos es que hace de todo, porque 3 rebotes, 2 asistencias, es decir, en modo múltiple Rodolfo Fernández, y haciendo un partido muy completo. Y luego quería hablar particularmente de Vincent Poirier, que ha estado súper activo, en el rebote ha sido de hecho el máximo reboteador, pero es verdad que no ha estado atinado, ¿no? Cerca del aro en algunas acciones, pero es que Poirier siempre aporta bajo el aro. Yo creo que la gran diferencia hoy en el partido, chicos, sobre todo se ven en los rebotes, ¿no? Porque me estaba fijando ahora, 37 rebotes el Real Madrid, 25 el Alba de Berlín, donde solo Luis Olinde y Tiemann, precisamente los dos que juegan de 4, sí, han terminado con 10 y 11 puntos, ¿no? Pero realmente lo han supeditado todo al final al tiro de 3, que han terminado con un 40%, y sí que han anotado bastante de fuera, ¿no? Incluso algún tiro realmente insólito, que han anotado algún tiro forzado, pero el Alba Berlín se veía que no tenía muchos mecanismos ofensivos sin Luke Sigma, que es claramente el jugador estrella de este equipo, y sin él, pues es un center que genera por dentro, que da mucha facilidad para anotar, y se ha visto hoy el equipo de Israel González realmente limitado, ¿no? Para competir frente a este Real Madrid, donde vimos minutos de chavalada con Juan Núñez, Tristan Vukcevic, que otra vez pues muy discreto, el Illón en día jugó casi 2 minutines al final. También en el análisis individualizado Sergio Llull, ¿no? Que ha dejado alguna nota interesante, pero yo le he visto bastante deslavazado y demasiado anárquico en su juego, y el ritmo no lo ha encontrado. De hecho, Nigel Williams-Goss en sus 23 minutos me ha gustado que ha sabido coordinar mejor, ¿no? Los movimientos en estático del equipo, y ha dado más sensación de fiabilidad a la hora de subir el balón y a la hora de marcar jugada. En esos pequeños detalles el norteamericano creo que ha estado bastante bien. Adam Hanga, como siempre, aportando sus 9 puntitos. Es decir, hoy nos hemos encontrado 3 hombres que realmente estaban un poquito por encima del resto, pero luego lo dicho, Nigel Williams-Goss o Adam Hanga han estado casi en los 10 puntos, es decir, que podríamos decir que 5 hombres han estado muy cerca de los 10 puntos o los han superado, ¿no? Es decir, una aportación bastante coral y colectiva. En un partido que no lo hemos dicho al principio, pero bueno, no han estado ni Tomás Hertel ni Pablo Lasso, que han dado positivo por COVID. Baja sensible la de Tomás Hertel. Viajamos a Milán, ya sabéis, doble jornada intersemanal de Euroliga, y obviamente, pues aunque Armani Milán no esté pasando por su mejor momento con respecto a hace un mes de competición, por ejemplo, o hace 3 semanas, sigue siendo pues un equipo de los favoritos para estar incluso en top 4, ¿no? Entonces,
Vamos a ver qué hacemos frente al conjunto de Torre Messina, pero nos viene el partido un poquito ahí irregular. He visto de hecho cansados a Jul, a Rudy por momentos, a nuestros veteranos, a Fabián tampoco le he visto fino. A ver si pues cogemos energías para jugar frente al Alba de Berlín, donde en principio tampoco estará probablemente Gerson Yabusel, con esos problemas en el pie. Pruebas importantes, Yabusel que ha estado jugando absolutamente todo y siendo muy importante, bueno, pues ahora momento para Anthony Randolph, que desde luego tendrá que ser importante en ese partido de Milán dentro del puesto de 4, porque tampoco está Trey Tompkins. Entonces habrá que ir dándole importancia y responsabilidad en el juego a Anthony Randolph, que creo que es la mejor noticia, concluyendo con el análisis del partido, lo mejor del partido, al margen de las defensas individual y colectiva, el sistema de ayudas defensivas, la actividad que hemos tenido, el ritmo que le hemos dado al juego interior, intentando sacar petróleo, sobre todo con Eddie Tavares, que ha estado inconmensurable. Bueno, buenas notas, pero sobre todo la mejor, al margen de la victoria, es Anthony Randolph, que poco a poco se empieza a parecer al Anthony Randolph de antaño, que pues era uno de los mejores cuatros de Europa, sobre todo ofensivamente, pero que tiene una cuota de talento espectacular y hoy ha dejado detalles de que este tío pues está para aportar y para ser importante en este Real Madrid, que como decimos tiene su próxima jornada en Milán frente a Armani Milán. Esa historia desde luego va a ser una historia más difícil para obtener el triunfo.